empezar en el mundo de la animación y explicarte las cosas técnicas, debemos entender cómo un punto A pasa a un punto B. En la animación hay algo que se llama animación cuadro a cuadro y es específicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cómo yo hago para que esta pelotica pase a este punto B? Simplemente dibujando la pelotica en muchas maneras, pasando por el punto A al punto B hasta que llegue hasta aquí. ¿Cómo funciona eso en Procreate? Una vez tienes tu mesa de trabajo lista, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir acá a ajustes, le vamos a dar en lienzo o canvas y acá vamos a ver el punto importante que se llama Animation Assist o asistente de animación. Lo único que tienes que hacer es activarlo. Automáticamente se nos abre este menú. Este menú va a ser muy importante. Ya vamos a ver para qué sirve ajustes y añadir frame. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra pelotica en el punto A y para hacer nuestra siguiente pelotica le puedes dar añadir frame o en este caso, para que sepas, es como hacer una capa nueva. Digamos, voy a darle control Z y si le doy más, automáticamente también se me añade el frame. Entonces, simplemente es eso. Para que nuestra pelotica pase al punto B, lo que tenemos que hacer es dibujar otra pelotica que le sigue y vamos a hacer eso múltiples veces hasta que nuestra pelotica llegue al punto B. Acá te doy un super tip. Entre más cerquitas hagas las peloticas, como lo estoy haciendo en este caso, más lento la pelotica va a ir del punto A al punto B. Pero si digamos acá, yo la pongo acá, más lejana, pues va a llegar muchísimo más rápido. ¿Cómo se ve eso entonces? Mi pelotica pasa del punto A al punto B. Y para eso funciona esto. ¿Para qué son los ajustes? Digamos, tú puedes poner que cuántos frames se vean por segundo, cuántas tú quieres que se vean a la hora de dibujar. Esto es súper importante. A mí me gusta tenerlo máximo en 3 o incluso en 2. Y la opacidad para poder ver. Esto nos va a ayudar muchísimo en el siguiente ejercicio cuando hagamos nuestra flor, pero esto realmente es algo muy personal. Entonces, estas son las bases de la animación, así es como funciona y cómo lo vamos a exportar. Simplemente nos vamos a ir a ajustes, compartir y acá abajo tenemos animación, digamos MP4 y automáticamente me sale mi animación. Tú puedes empezar a jugar con qué tan rápida o qué tan lenta quieres la animación o pues tan rápida. Simplemente le das acá en check y se te exporta automáticamente. Ahora vamos entonces con nuestra flor. Lo primero antes de empezar cualquier animación o de activar nuestro menú es que vamos a tener súper presente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. En este caso, como te mostré al principio, vamos a hacer un tallo muy sencillo donde le vamos a sacar unas hojas o otros tallitos a nuestra flor y vamos a dibujar una flor, en este caso una margarita o tu flor de preferencia, para que hagamos la ilustración. Entonces, esta es mi base, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa base y más o menos la forma, nos vamos a ir a la animación, pero vamos a hacer primero lo que llamamos el esqueleto. Entonces, esta sería mi base y ya voy a agregar entonces el Animation Assist y voy a empezar a hacer una capa. Para empezar debemos recordar que vamos desde abajo hacia arriba, entonces es por ahí donde voy a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es que tenemos que saber que nuestra hojita y nuestro tallo va a empezar de esta manera. Vamos a empezar a hacer líneas muy chiquitas, haciendo que vaya creciendo nuestro tallo. Este es un proceso de paciencia, de mucha paciencia para que la animación nos quede súper bien hecha. Como puedes ver, simplemente voy agregando una capa y voy alargando mi tallo y en la parte de acá abajo lo voy poniendo un poco más gordo para que se entienda pues que es
la raíz de una rama. Si esta te está estorbando mucho, vamos a poner esta un poquito con menos opacidad para que no la veas tanto. Acá simplemente estamos haciendo el esqueleto. Ya vas a ver por qué es tan importante, pero este paso es súper importante porque a partir de esto es que después vamos a ilustrar súper bien nuestra flor. Pero necesitamos saber muy bien pues qué es lo que estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo. Entonces, como puedes ver, yo en este frame ya empecé a agregar las ramitas, más o menos, como si fueran a empezar a crecer. Y vamos a repetir este proceso hasta que terminemos de hacer absolutamente toda nuestra flor. Y como les dije desde el principio, de verdad, animar es un proceso de mucha paciencia. Acá miremos más o menos cómo va el tallo. Voy a dejar de ver esta y le vamos a poner exportar para que más o menos te vayas dando una idea de qué es lo que estás haciendo. Mira que vamos súper bien, en un momentico se va haciendo y estamos haciendo es el esqueleto. Acuérdate que esto es feo, no te tiene que quedar perfecto. Simplemente es para que sepamos dónde lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, cuadro a cuadro voy pintando ese movimiento. Creo que acá me quedó muy largo. Y la parte del tallo ya nos quedaría súper lista. Acá vamos a empezar con la parte de la flor y es importante que se vea que la flor como que nace. Entonces vamos a empezar de un circulito muy pequeño y la idea acá ya es empezar a abrir nuestro círculo. ¿Y qué pasa con el tallo? Para que el tallo no nos quede siempre súper estático, lo que vamos a hacer después es que lo vamos a pintar por encima, pero lo que podemos hacer es ir jugando con las hojas, podemos hacer que las hojas se muevan. Entonces lo que vamos a hacer es irlas cambiando levemente de movimiento. Mira que acá le cambié este puntico para acá, esta la hice más grande y esta la bajé un poquito. Y eso es lo que vamos a ir haciendo paso por paso para lograr nuestra margarita. Acá simplemente agregué un poquito más del círculo y vamos a volver a repetir el paso de nuestro tallo. Acá si tú quisieras agregar de pronto como unas raíces o algo así, también es súper válido. Acuérdate que le puedes añadir todo lo que tú quieras. Yo voy a empezar a mover un poquito las hojas. Y nos vamos yendo así. Acá importante entonces, vamos a empezar a que salgan los pétalos de nuestra flor. Entonces tengo mi círculo y lo que voy a hacer es que le van a empezar a salir como a nacer sus petalitos. Y ya en los siguientes frames, eso es en lo que nos vamos a enfocar para agrandar o crecer específicamente. Repetimos. Todo nuestro proceso. Y vean, pues nos llevamos así exageradas capas, vamos súper bien y algo que a mí me gusta mucho es ir viendo cómo voy y entonces ahí me voy dando cuenta que realmente vamos muy bien. Agrego una capa nueva y entonces con los pétalos lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a seguir como la misma forma que teníamos, pero la vamos a empezar a, como les conté, a crecer, o sea, los vamos a empezar a hacer un poquito más grandes para que se note ese movimiento.
Acá simplemente te voy a poner en cámara rápida ya cómo lo hago. Voy a repetir exactamente lo mismo hasta crecer un poco más los pétalos. Voy a agregar unos 3 o 4 frames iguales, repitiendo el proceso hasta lograr que mi flor tenga un tamaño un poco más grande. Una vez ya tengo todos mis frames, vamos a ver cómo nos quedó. Acuérdate de tener la primera capa que hicimos completamente oculta. Vamos a ver cómo nos quedó y vamos a revisar que efectivamente nos quedó bien. No te preocupes, al final vamos a editar para que haga reversa. Lo importante es que acá nos funcione súper bien. Vamos a duplicar nuestra última capa unas 4 veces para que no se nos olvide que en la última parte vamos a hacer unas cositas extras para que nuestra flor se mantenga. Entonces, teniendo nuestro esqueleto súper listo, vamos a pasar entonces ya, ahora sí, a ilustrar nuestra flor como tal para que nos quede súper bien. Recuerda que esta primera parte que hicimos es netamente una guía. Un pro tip que te doy es que tengas una paleta de color lista para usar para que sea muchísimo más fácil todo este proceso. Y una vez tengas tus colores predeterminados, vamos a escoger el pincel que más te guste. A mí me gusta escoger uno que tenga alguna textura porque siento que cuando los pinceles tienen texturas, las animaciones quedan un poquito muchísimo más vivas. Entonces en este punto permítete explorar algunos pinceles para ver cuál te gusta más. Para comenzar entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear una capa encima de la primera capa que vamos a animar. En este caso, esta primera capa que teníamos de esta flor ya la puedes borrar si quieres. Y la capa nueva que hicimos la vamos a agrupar con nuestra primera capa. Le vamos a dar acá, agrupar. Y vamos a empezar a pasar esto a nuestra ilustración que queremos que quede. Yo el tallo lo quiero hacer verde. Y me voy a ir con este pincel de dibujo que se llama Gloaming. Como les dije, quiero trabajar con algo que me dé bastante textura. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer simplemente es empezar a pasar ese esqueleto que teníamos ya a una ilustración final. Yo esta animación no la voy a hacer muy detallada, simplemente quiero que se vea muy texturizada. En este caso también quiero que ya mi animación tenga fondo, por lo que voy a agregar una capa adicional en este mismo grupo y voy a pintar todo mi fondo de azul. Más o menos así me queda. Y realmente este proceso lo vamos a repetir para todas las capas. Importante, una vez ya tengas esto listo, vas a eliminar tu esqueleto. En este caso nos quedaría así. Yo acá me estoy dando cuenta que este verde tal vez está muy clarito, por lo que lo voy a oscurecer un poquito. Y lo voy a agregar a mi paleta de color y más bien lo voy a volver a pintar de ese tono porque siento que no se me va a ver muy bien. Ahora sí. Entonces, como te conté, este es el proceso que vamos a repetir para todas las capas. Voy a volver a hacer contigo el paso a paso de este segundo frame para que veamos cómo es. Vamos a hacer una capa nueva. La voy a agrupar con esa capa de ese esqueleto en específico. Aquí voy a pintar mi esqueleto con el color que yo ya tengo y quiero. Y en mi caso, que quiero que todo tenga fondo, voy a agregar una capa debajo. Y voy a pintar todo mi fondo de ese color. No te recomiendo duplicar el fondo de la capa anterior. El hecho de pintarlo otra vez desde cero va a crear un efecto en la animación muy cool,
Ya te voy a mostrar enseguida con el siguiente frame para que veas cómo se ve ese efecto. Vamos a eliminar el esqueleto y voy a repetir de nuevo esta para que veamos específicamente cómo se ve con esto. Entonces, repito, agrupo, creo mi esqueleto encima. Y voy a pintar mi fondo. Listo. Ahora quiero que veas cómo se ven estos primeros tres frames animados. No sé si ves, pero al hecho de pintar el fondo todo desde cero, eso también crea una animación desde cero. Incluso podríamos jugar con que cada fondo sea de un color diferente y eso le puede crear un efecto muchísimo más cool a nuestra animación. Te pongo un ejemplo. Mira que va cambiando. Entonces, podemos empezar a jugar con qué tan detallado, con qué tan divertido queremos que sea nuestra animación. Este paso a paso lo vamos entonces a repetir con cada una de nuestras capas. Voy a hacer hasta el tallo y cuando empecemos la flor vamos a empezar a ver qué colores le podemos empezar a poner para que se vea muy diferente. En este frame en específico que ya vamos a empezar y ya se va a empezar a ver la flor, te recomiendo que en esta bolita de arriba puedes empezar a jugar un poco como con los colores y digamos yo le voy a agregar un poquito de amarillo como si estuviera naciendo y en los próximos frames lo que voy a hacer es que lo voy a ir diluyendo. O sea, es lo único diferente que voy a hacer específicamente en este. En este siguiente frame específicamente hice mi bolita verde, pero lo que vamos a empezar a hacer es empezar a difuminar para que empiece a crecer la parte amarilla. Es lo único diferente que voy a hacer en este frame para ya que en las siguientes partes de la flor podamos hacer eso. Porque vean, este fue el anterior que hicimos y acá seguiría. Entonces, vamos a repetir ese mismo proceso. ¿Por qué es tan importante esta transición? Porque después ya nuestra flor acá va a ser toda amarilla con blanco, entonces necesitamos que el amarillo empiece a predominar mucho. Ya en este siguiente frame lo que voy a hacer es completamente diferente al anterior y lo que voy a hacer de base es que ya voy a hacer toda mi flor amarilla. Esto nos va a quedar mucho más sencillo.
La vamos a pintar súper bien. Y lo que vamos a hacer es que como el verde todavía no se ha ido del todo, es que voy a coger un poquito de verde y lo voy a poner un poquito en las puntas de mi flor. De una manera muy sutil y las voy a difuminar con el dedo. Porque ya el siguiente frame sí sería completamente ya amarillo. Esto lo voy a difuminar. Le voy a poner más amarillo. Y más o menos lo voy a dejar así. El siguiente frame es muy importante, ¿por qué? Porque ya empiezan a aparecer nuestros pétalos. Debemos de definir de qué color van a ser nuestros pétalos para que sí se vea bien la diferencia y se entienda que están creciendo pétalos. En este caso, yo hice mi parte del centro de mi flor amarilla, entonces eso debe de seguir igual y voy a empezar a hacer mis pétalos blancos. Entonces, en este caso, voy a pintar todo mi círculo amarillo y ya voy a empezar a jugar entonces con el blanco para que se entienda que mis pétalos empezaron a crecer. Y ahorita lo puedes difuminar si quieres un poquito. Acuérdate que igual esto no tiene que quedar perfecto por el tipo de ilustración que estamos haciendo. Depende también mucho del pincel que estés utilizando. Y ya después acá sigo con el mismo proceso del tacho. Algo que voy a empezar a hacer a partir de este punto es que voy a duplicar la parte del centro para saber exactamente de qué tamaño es y cómo me quedó. Entonces lo que voy a hacer es duplicarla y la voy a meter en el siguiente grupo para que yo sepa de qué tamaño más o menos es. La podemos pues cambiar de lugar para que se vea animada, pero para tener una guía.
Una vez tenemos todos nuestros frames, vamos a ver cómo quedó nuestra animación. Podemos empezar por ver aquí, dándole movimientos, y creo que el resultado quedó perfecto. Acá hay una capa que, vean, yo acá me doy cuenta que me faltó un fondo, entonces lo hago de una vez. Este es el momento donde te puedes dar cuenta de que te quedó faltando. Digamos, acá yo tenía este error y todo es muy fácil de organizar. Ahora sí, vean cómo quedó. Y acá te soy muy sincera, tú puedes ser tan detallista como tú quisieras. Digamos, le podrías empezar a agregar sombras o detalles a la sombra, a las hojas, perdón, o incluso pues a la flor, pero nos queda súper bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a exportar? Nos vamos a ir acá a ajustes, compartir, y nos vamos a compartir capas, y acá le voy a dar en animación MP4. Como te comenté al principio, acá podemos jugar con qué tan rápido o qué tan lento queremos la animación, y simplemente acá le damos OK y se nos exporta solo y lo puedes guardar donde tú quieras. Espero que te haya gustado la clase tanto como a mí. Nos vemos en un próximo video.